Hola, bienvenidos sean todos ustedes a este video en el cual les hablaremos sobre los síndromes pontinos basales caudales. Este tema va a ser platicado y expuesto por alumnas de segundo semestre de la carrera de medicina de la Autónoma de Aguascalientes. La materia para la cual hicimos este trabajo es para la materia de morfología del sistema nervioso. Esta materia es impartida por el doctor Luis Manuel Franco Gutiérrez. Ahora bien, el equipo está conformado por Yasmín Niño Martínez, Betsabe Castañeda Cardona, Yoale Ailén Gutiérrez Juárez, Claudia Yolanda López Ponce y una servidora, Paulina Rosa Rivera. Muy bien, vamos a comenzar hablando sobre la anatomía, lo cual va a ser explicado por mi compañera Yasmín. Dicho esto, comenzamos. Muy bien, para comenzar tenemos en pantalla lo que viene siendo una imagen del encéfalo que está conformado por los hemisferios cerebrales que probablemente podemos denominar cerebro. También tenemos lo que viene siendo el cerebelo y el tallo cerebral o tronco encefálico, que está dividido en tres porciones. La más rostral, que es el mesencéfalo, seguida del puente de Barolo o protuberancia anular, y la más caudal, que es la médula oblongada o bulbo raquídeo. Cabe destacar que desde lo que viene siendo el agujero magno hacia arriba es el bulbo raquídeo y de agujero magno hacia abajo es médula espinal. En neuroanatomía usamos planos anatómicos específicos para lo que viene siendo el encéfalo. En lo que viene siendo a lo largo del tronco encefálico, la porción posterior sería lo dorsal, lo anterior sería lo ventral, lo inferior sería caudal y lo superior sería rostral. Para los hemisferios cerebrales usaríamos otro plano en donde los lóbulos frontales quedarían en lo rostral, los lóbulos occipitales quedarían en lo caudal, los parietales hacia lo dorsal y el temporal podremos usarlo de referencia como lo ventral. La configuración externa en una vista ventral de lo que viene siendo el tallo cerebral, vamos a tener igualmente las tres porciones, la médula oblongada, el puente de Barolo y el mesencéfalo. En la médula oblongada vamos a encontrar la línea media anterior que se continúa hacia la médula espinal. Encontramos la deposición piramidal, que es la porción donde se hace el cruce de la vía córtico-espinal, originando la vía córtico-espinal lateral, y la vía córtico-espinal ventral, que es la porción de la vía córtico-espinal que sigue de forma ipsilateral sin cruzarse. Después tenemos las pirámides vulvares, que son estas prominencias de aquí. Por aquí pasa lo que viene siendo la vía córtico-espinal, por lo cual también se le conoce como vía piramidal. Después tenemos la oliva inferior, que es esta prominencia de aquí, tiene una función motora. De la oliva inferior derivan dos surcos, el surco retroolivar y el surco preolivar. Del surco retroolivar vamos a tener la emergencia del noveno par craneal, que corresponde al glosofaringio. De forma general podemos adjudicarle la sensibilidad del oído medio, de la orofaringe, de la trompa faringotimpánica, del tercio posterior de la lengua, lleva también el busto del tercio posterior de la lengua, lleva la información parasimpática para la secreción de la glándula parótida, inerva lo que viene siendo el cuerpo carotídeo para detección de los cambios de la presión. Y después tenemos lo que viene siendo la emergencia del décimo par craneal, que sería el nervio vago. El nervio vago, de forma general, podemos adjudicarle la inervación de los músculos de la faringe, de la laringe, la inervación de la sensibilidad de faringe, laringe, bronquios, pulmones, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente, ángulo hepático del colon transverso, hasta el ángulo esplénico del colon. Lleva la información parasimpática para el músculo liso de las vísceras intestinales, para el nodo sinusal del corazón y para el músculo liso de los pulmones. Lleva también el busto de la epiglotis y inerva lo que viene siendo el seno del cuerpo aórtico, que se encuentra en el arco de la aorta para los cambios que son vasoreceptores y quimioreceptores para cambios de la presión arterial o de la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en sangre. Tenemos el decimoprimer par craneal, que corresponde a lo que viene siendo el nervio accesorio del vago, también conocido como espinal. Tiene dos orígenes: la porción craneal, que va a ayudar a inervar los músculos de la laringe llevando la información a través del vago, y la porción que se origina de los segmentos medulares de C1 a C6, que va a inervar motoramente lo que viene siendo el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Del surco preolivar va a salir lo que viene siendo el doceavo par craneal, que corresponde al nervio hipogloso. Este se encarga de inervar los músculos de la lengua, por lo tanto genera los movimientos de la lengua propiamente. Tenemos el ángulo pontocerebeloso, que es un ángulo que se forma entre el puente de Barolo y el cerebelo, y es por donde emergen el séptimo y el octavo nervio craneal. Tenemos el surco pontovulvar, que es el surco que queda entre el puente de Barolo y la médula oblongada, y
en la parte más medial de este tenemos lo que viene siendo la fosa de Dicas. También tenemos lo que viene siendo la emergencia del sexto par craneal, que es el nervio abducens, se encarga de la inervación del músculo recto lateral. Después tenemos al séptimo par craneal, que es el nervio facial. De forma general podemos adjudicar la función de la inervación de los músculos, de la expresión facial, del diente posterior del digástrico, del estapedio, del gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua, de la sensibilidad de lo que viene siendo el pabellón auricular, del conducto auditivo externo en la mitad inferior, lleva información parasimpática para las glándulas submandibular y sublingual. Tenemos una porción, la porción motora propiamente es como la más gruesa, y la más delgadita se conoce como intermedial de Whitfield. Está conformada por las fibras sensitivas y parasimpáticas de sus 3 respectivas funciones. Después tenemos al octavo par craneal, que es el nervio vestibulo-coclear o estatocústico, que la porción vestibular permite el equilibrio y la porción coclear permite la audición. Tenemos las estrellas pontinas, que son estas líneas horizontales que se muestran en la superficie ventral del puente de Barolio, y el surco basilar, que es este surco de aquí por donde pasa la arteria basilar. Después tenemos, hay que destacar que en conjunto, surco basilar y estrellas pontinas se conocen como la cabellera del poblino. Tenemos también lo que viene siendo al nervio trigémino o quinto nervio craneal, que va a encargarse de la sensibilidad de la cara en general y de la inervación motora de los músculos de la masticación. Tenemos lo que viene siendo el nervio troclear, cuarto nervio craneal, que se encarga de la inervación motora del músculo oblicuo superior. Tercer par craneal, que es el motor ocular común o oculomotor, se encarga de la inervación de los músculos recto superior, recto inferior, recto medial, oblicuo inferior y del elevador del párpado. También lleva información para lo que viene siendo generar la miosis por parte de la pupila y para la acomodación del cristalino. Tenemos la fosa interpeduncular a nivel del mesencéfalo, que básicamente es esta porción entre los pedúnculos cerebrales, y serían estos aquí. Dentro de la fosa interpeduncular vamos a encontrar la sustancia perforada anterior, que es sustancia gris perforada por múltiples vasos sanguíneos. Vamos a encontrar también los cuerpos mamilares, que son parte del hipotálamo. Y por otro lado tenemos aquí lo que se conoce como plasma óptico, que es la parte donde se cruza la vía visual por parte del nervio. Tenemos que se va a continuar como las cintillas ópticas, que serían estas. Después tenemos una vista externa en la parte dorsal del tallo cerebral, en donde vamos a encontrar médula oblongada, puente de Barolio y mesencéfalo. En la médula oblongada vamos a encontrar 3 surcos, que son el surco dorsal medial, el surco intermedio dorsal y el surco dorsal lateral. Destacar que el surco dorsal medial se continúa hacia la médula espinal y termina a nivel del óptice. Ahora, entre el surco dorsal medial y el surco intermedio dorsal pasa el fascículo de Gracilis, que es parte de la vía columna dorsal lemnisco-medial encargada de la propiocepción. Este fascículo se encarga de lo que viene siendo la propiocepción de los miembros inferiores, propiocepción consciente, por lo cual también se le conoce como delgado o delgado. Y esta pequeña protuberancia que se observa aquí está en relación con el núcleo de Gracilis, por lo cual en una vista externa se le conoce como tubérculo de Gracilis. Entre el surco intermedio dorsal y el dorsal lateral, pasa el fascículo de Cuneatus, cuneiforme o de Bordach, que básicamente también pertenece a la columna dorsal lemnisco-medial, y este sería su núcleo, que en una vista externa sería el tubérculo de Cuneatus. Por aquí, lateral al surco dorsal lateral, pasa el fascículo del ceniciento, y este sería su respectivo núcleo, que en una vista externa se conoce como tubérculo ceniciento. Tenemos el tallo, dentro del piso del cuarto ventrículo, que es esta estructura en forma de rombo, tenemos al tallo del calamus scriptorium, que lo divide exactamente a la mitad. Cabe destacar que el lóbex, como es, por así decirlo, la terminación del tallo del calamus scriptorium, se conoce también como punta del calamus scriptorium. También lateral, lo que viene siendo el tallo del calamus scriptorium, tenemos el surco limitante, tenemos la eminencia de Teres, que son estas prominencias de aquí.
Tenemos las fibras arciformes externas o estrías acústicas, que son importantes porque ayudan a delimitar la porción que le corresponde a médula oblongada del piso del cuarto ventrículo y la que le corresponde al puente de Barolio. Cabe destacar que la médula oblongada tiene dos porciones, una abierta que va desde el óvex hasta las fibras arciformes externas y una cerrada que es del óvex hacia antes de que salga por el orificio mayor. Tenemos el trígono vestibular que se relaciona a los núcleos vestibulares propiamente, el trígono del hipogloso que se relaciona al núcleo del hipogloso y el trígono del vago que se relaciona al núcleo dorsal del vago. También tenemos un área postrema que es un órgano circunventricular que se caracteriza porque carece de barrera hematoencefálica y permite la detección de cambios en el líquido cefalorraquídeo, así como está relacionado directamente al trígono del vago, por lo cual se considera como un gatillo del vómito. Tenemos la eminencia media, que es una porción que rodea, por así decirlo, la eminencia del teres. Se podría decir que este círculo punteado que se muestra es la eminencia media propiamente. En el extremo más rostral del surco limitante vamos a encontrar la eminencia, el locus cerebreus, que es muy importante ya que es el principal productor de noradrenalina. Tenemos los pedúnculos cerebelosos, que es el cuerpo restriforme, el pedúnculo cerebeloso inferior, comunica médula oblongada con el cerebelo. El brachium pontis, que corresponde al pedúnculo cerebeloso medio, que comunica al puente de Baroleo con el cerebelo. Y el brachium conjuntivo, que es el pedúnculo cerebeloso superior y comunica al mesencéfalo con el cerebelo. Tenemos de nuevo lo que viene siendo el cuarto nervio craneal, que es el nervio troclear, y es el único de los nervios craneales que sale por la porción dorsal del tallo cerebral. Después tenemos el mesencéfalo, el colículo inferior, que tiene una función la audición, el colículo inferior, que tiene una función en la visión, el cuerpo geniculado medial, que tiene funciones en audición, el cuerpo geniculado lateral, que tiene funciones en la visión, y tenemos lo que viene siendo la glándula pineal, que se encarga de la producción de la melatonina regulando el ciclo circadiano y también evita la precocidad sexual. Los cuerpos avenulares, que serían estas porciones de aquí, cabe destacar que tanto cuerpos avenulares como la glándula pineal forman parte del epitálamo. Y finalmente, en la porción más rostral tenemos al tercer ventrículo. Ahora, cuando hablamos de lo que viene siendo el surco limitante, hay que destacar que este aparece durante la formación del tubo neural, dividiendo el tubo neural en dos porciones, una dorsal, que sería la placa alar, y una ventral, que sería la placa basal. La porción alar, la placa alar va a formar lo que viene siendo las astas dorsales, que son sensitivas en médula espinal, y la porción basal forma las astas ventrales en médula espinal, que son motoras. Pero a nivel de lo que viene siendo el tallo cerebral, el tubo neural se tiene que abrir, por lo tanto la placa basal, que es motora, queda en porción medial a lo que vienen siendo los surcos limitantes, y la placa alar, que es sensitiva, queda lateral a los surcos limitantes. Ahora, la eminencia de teres. La eminencia de teres propiamente se forma debido a que la información motora que sale a partir del núcleo del nervio facial motor rodea primero al núcleo del abducens antes de salir, generando esta pequeña prominencia que sería propiamente la eminencia de teres. Es decir, la eminencia de teres es la rodilla del facial. Irrigación del puente de Baroleo. Ok. El puente de Baroleo va a tener su irrigación a partir de la arteria subclavia, que es esta arteria que podemos observar aquí. La arteria subclavia va a originar a la arteria vertebral, que es muy fácil de identificar porque pasa a través de lo que viene siendo las apófisis, los agujeros de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Va a continuar en la porción ventral de lo que viene siendo la médula oblongada, forma la arteria espinal anterior, se continúa y forma la arteria basilar. Si lo vemos directamente sobre el tallo cerebral, vamos a poder encontrarlo así. Bueno, la arteria espinal anterior, que sería esta de aquí, la arteria pica. La pica es la arteria cerebelosa posterior inferior, que se encarga de irrigar a médula oblongada en la porción lateral, y también se origina de lo que viene siendo las arterias vertebrales. Después tenemos lo que viene siendo la aica. Propiamente la arteria vertebral va a formar lo que viene siendo la arteria basilar, que es esta porción de aquí. De ahí se origina la arteria aica, que es la arteria cerebelosa anterior-inferior, que va a irrigar al puente de Baroleo en las porciones laterales, hablando de su porción más caudal.
De la arteria basilar también se originan estos pequeños vasos que se conocen como las arterias paramedianas. Las arterias paramedianas se encargan de irrigar la porción más medial, por así decirlo, del puente de Barolio en toda su longitud. Tenemos la arteria cerebelosa superior, que sería esta de aquí, o esta de acá, y se encarga de irrigar la porción lateral en la porción más rostral del puente de Barolio. Y bueno, la arteria basilar se va a continuar como la arteria cerebral posterior. Y pues ya más rostral tendremos lo que viene siendo el polígono de Willis para la irrigación del cerebro. Pero hay que destacar que hay una arteria que los anatomistas no suelen esquematizar y se considera una variación porque también puede que no la presenten diferentes personas, por así decirlo. Y es lo que viene siendo la arteria circunfleja corta. Pero es importante mencionarla porque va a irrigar la porción lateral en, por así decirlo, una porción media o intermedia, aquí sí, a esta altura del puente de Barolio, y su oclusión genera síndromes, por eso es importante mencionarla aunque no salga esquematizada. Ahora vamos a pasar ya a la configuración interna de la protuberancia anular y se va a analizar en tres cortes, uno rostral, uno caudal y uno intermedio, por así decirlo. Antes de eso hay que tomar en cuenta que vamos a encontrar dos porciones del núcleo sensitivo del trigémino, dado que este núcleo es muy largo, podemos verlo a lo largo de todo el tallo cerebral. Y también podemos destacar que al puente de Barolio le van a corresponder los núcleos del quinto al octavo nervio cráneo. Ahora, se va a dividir en tres porciones lo que viene siendo el núcleo sensitivo del trigémino, que la porción más rostral es la porción mesencefálica, el núcleo mesencefálico que se encuentra propiamente en el mesencéfalo, el núcleo principal que se encuentra en puente de Barolio y el núcleo de la raíz descendente del trigémino que se encuentra tanto en puente de Barolio como en médula oblongada. Este a su vez se divide en tres porciones, la oral, la interpolar y la caudal. Cada porción tiene funciones diferentes. La porción mesencefálica se va a encargar de la sinestesia, la presión, la posición y la vibración. Y la principal se encarga del tacto fino, en conjunto formarían la propiocepción consciente. Después, la raíz descendente del trigémino forma la esterocepción, es decir, el dolor y la temperatura. Pasamos a la configuración interna iniciando con la protuberancia anular en un corte caudal. Lo primero que vamos a encontrar son los núcleos pontinos. Los núcleos pontinos que están representados aquí con el color amarillito van a recibir fibras córtico-ponto-cerebelosas que son importantes porque inician en la corteza cerebral, principalmente del giro precentral, el poscentral, el giro del cíngulo y el área prefrontal, y van a terminar hacia el cerebelo y se van a relacionar con la corrección de movimientos. Después tenemos los núcleos corticoespinales, que es una parte donde hace relevo la vía corticoespinal. La vía corticoespinal es una vía motora voluntaria que va a iniciar en lo que viene siendo el giro precentral, que es el área 4 de Brodmann, que corresponde al área motora primaria, a nivel de lo que viene siendo la quinta capa de esta circunvolución donde se encuentran las células de Betz. Estas células de Betz lanzan sus axones hacia la corona radiada, de ahí pasa por el brazo posterior de la cápsula interna y va a ir descendiendo hacia el mesencéfalo, pasando por el pedúnculo cerebral en la porción como más central del pedúnculo. Sigue al puente donde pasa por los núcleos corticoespinales donde pues, hace relevo de información y sigue por médula oblongada pasando por las pirámides vulvares, que ya lo habíamos mencionado. Ahora, esta información, bueno, en la médula oblongada, en su porción más caudal, habíamos mencionado que está en el corazón piramidal, que es donde se da el cruce, tal y como se ve aquí en la imagen, de la vía corticoespinal, originando la vía corticoespinal lateral y la vía corticoespinal ventral, que es ipsilateral. Ahora, la vía corticoespinal en general, bueno, la lateral va a ser relevo de información en las astas ventrales y luego ya sale a inervar lo que le corresponde. Y la vía corticoespinal ventral hace lo mismo, pero a nivel de C6 y C7 deja de ser ipsilateral y cruza por la comisura blanca anterior de médula espinal, que sería esta porción que estoy señalando, para llegar a hacer sinapsis a la misma asta ventral por la que está haciendo sinapsis la vía corticoespinal lateral. Por lo tanto, pues de cierta forma ambas terminan siendo contralaterales. Cabe destacar también que a lo largo del tallo cerebral, el tallo encefálico, la vía corticoespinal va a mandar fibras hacia lo que vienen siendo los núcleos de los pares craneales que se encargan de funciones motoras.
A estas fibras se les conocen como fibras corticonucleares. Después tenemos el lemnisco medio, que sería el lemnisco medio es parte de la vía columna dorsal lemnisco-medial, que es una vía aferente que se encarga de la propiocepción consciente, es decir, sinestesia, presión, posición, vibración y tacto fino. Va a iniciar en lo que viene siendo pues diferentes áreas donde va a captar la propiocepción consciente, y de ahí va a entrar hacia lo que viene siendo la médula espinal, haciendo sinapsis primero con el ganglio dorsal sensitivo de la asta posterior. Llegan y el 85% de las fibras pasan directamente a conformar ya sea el fascículo de Gracilis, que habíamos dicho que inerva, es la propiocepción consciente de los miembros inferiores, o el fascículo cuneatus, que es para los miembros superiores. Cabe destacar que el cuneatus lo vamos a encontrar solamente de T6 o T7 hacia arriba, porque como es de los miembros superiores, pues no hay necesidad de que descienda toda la médula espinal. Bueno, el 85% de sus fibras pasan directo a los fascículos, y el 15% van a hacer relevo primero en las láminas de Retzius de la 3 a la 5, que se encuentran en el asta dorsal de la médula espinal. De ahí van a ir ascendiendo, van a llegar a formar, en la parte más como caudal de la médula oblongada vamos a encontrar sus núcleos, como se había mencionado, como tubérculos cuando vimos la configuración externa. Hacen relevo de información y después forman las fibras arcuatas, haciendo un cruce al cual se le conoce como decusación arcuata. Esta decusación va a dar origen al lemnisco medio, que en médula oblongada la información de los miembros superiores queda superior y la de los miembros inferiores queda inferior. Conforme va subiendo, el lemnisco medio va cambiando su estructura, y en puente de Barolio tiene estructura. La información de cuneatus, que dijimos que es de los miembros superiores, queda medial, y la de Gracilis, que es de miembros inferiores, queda más lateral. Sube también por mesencéfalo y va a llegar a lo que viene siendo el tálamo, en el núcleo ventropoterolateral del tálamo. Luego pasa por lo que viene siendo la corona radiada, y va a llegar al giro central, que es el área 312 de Brodmann, y es donde van la mayoría de las aferencias, excepción del olfato. Siguiendo tenemos el fascículo espinotalámico, que forma parte de lo que conocemos como el lemnisco espinal. Está conformado por el fascículo espinotalámico y un fascículo que se conoce como espina mesencefálica. Se relacionan en dolor, y básicamente a que volteemos, por ejemplo, cuando nos pegamos, a que volteemos a ver con qué nos pegamos y dónde nos pegamos. Después tenemos la raíz descendente del trigémino. Como habíamos dicho, se encarga de la esterocepción, dolor y temperatura de la cara. Y después tenemos a lo que viene siendo los núcleos cocleares, el dorsal y el ventral, y tenemos también lo que viene siendo aquí el núcleo libar superior. ¿Por qué los vemos juntos? Bueno, es importante porque ambos forman parte de la vía auditiva. Los núcleos cocleares, el dorsal y el ventral, van a recibir información a partir de lo que viene siendo el octavo par craneal, que sería el vestíbulo coclear, principalmente pues por la porción coclear. ¿Por qué? Porque van a los núcleos cocleares. Previamente esta información pasó hizo sinapsis en el ganglio espiral, y luego ya llega a los núcleos cocleares. En los núcleos cocleares se van a formar las estrías dorsal intermedia por parte del núcleo dorsal y la ventral por parte del núcleo ventral. Estos van a ir a ser, cabe destacar que la estría ventral es la más grande de las tres y propiamente se conoce como el cuerpo dorsal. Después estas tres estrías van a ir a hacer relevo de su formación en el núcleo del cuerpo trapezoide y en el complejo libar superior. El complejo libar superior está formado por lo que vienen siendo las olivas superiores, y de ahí se va a formar un cruce que va a dar origen a lo que viene siendo el lemnisco lateral. El lemnisco lateral está conformado principalmente por las estrías dorsal e intermedia, y la ventral se dirige principalmente al núcleo del lemnisco lateral. De aquí se van a continuar hacia lo que viene siendo el colículo inferior, que habíamos mencionado que tiene función de la audición, y del colículo inferior se siguen hacia lo que viene siendo funiculado medial, que también habíamos mencionado que tiene función de la audición, y de ahí pasa hacia la corteza auditiva primaria, que se encuentra en el lóbulo temporal. Después tenemos el núcleo del séptimo, que sería el núcleo del facial. Como habíamos mencionado, rodea primero al núcleo del sexto, que sería el lactuces, antes de salir, formando aquí lo que viene siendo la rodilla del facial, y este sería el lemnisco teres, por lo tanto. Como tal, pues el séptimo es por donde da la información para el séptimo, y el sexto es por donde da la información para el sexto.
Después tenemos el noveno. Esta porción que sería el número 9 y corresponde a los núcleos salivales superior e inferior. Los núcleos salivales en superior se va a encargar de llevar información parasimpática para las glándulas submandibular y sublingual, las glándulas salivales, a partir de lo que viene siendo el nervio facial. Y cabe destacar que es un relevo de información a partir del ganglio submandibular. El núcleo salival inferior va a llevar información a partir del noveno peritoneal, que es el glosofaringio, para la información parasimpática de la glándula parótida, haciendo un relevo de información en el ganglio óptico. Después tenemos lo que viene siendo la formación reticular paramediana pontina. Esta información es muy importante porque permite la visión conjugada, que básicamente consiste en que a partir del área 8 de Brodmann, que es el área de los movimientos oculares, se va a mandar información que va a bajar por la vía corticoespinal y hace relevo en los núcleos de la vía corticoespinal que habíamos visto anteriormente. De ahí, estos núcleos mandan información hacia la formación reticular paramediana pontina, que es esta de acá, y esta información la pasa a la formación reticular paramediana pontina hacia lo que viene siendo el sexto, que es el abducens, que mueve el ojo, mueve el recto lateral, y también manda información a partir del fascículo longitudinal medial hacia lo que viene siendo el núcleo que se encuentra en el encéfalo del motor ocular común, para poder generar movimientos horizontales, que sería la mirada conjugada de nosotros. Cabe destacar que el fascículo longitudinal medial es parte de la vía vestíbulo-espinal medial, que es una vía que baja de forma bilateral y tiene este fascículo, el fascículo longitudinal medial, que sube, es ascendente, para poder llevar la información y lograr la mirada conjugada. Después tenemos lo que viene siendo los núcleos vestibulares, que en este caso vamos a hablar del superior y del medial. Los núcleos vestibulares también reciben información por parte del nervio vestibulococlear, obviamente de la porción vestibular, en el que se van a encargar básicamente, vamos a obtener la información a partir de neuronas que se conocen como neuronas de Scarpa, que distribuyen, por así decirlo, sus funciones en el ventrículo, el sacúlo y los giros semicirculares de lo que viene siendo la porción vestibular, que se encargan del equilibrio. De aquí esta información llega a lo que viene siendo los núcleos vestibulares, y de núcleos vestibulares esta información se manda hacia el médula espinal, ya sea por la vía vestibuloespinal, o también incluso se manda información hacia lo que viene siendo los componentes de vago. Por ello, cuando se sobreestimula el nervio vago, por ejemplo, cuando estamos haciendo un lavado de conducto auditivo externo para retirar un tapón de cerilla, si se hace el lavado con agua muy caliente, se sobreestimula el vago y el paciente puede empezar a vomitar. ¿Por qué? Porque afectaste a los núcleos vestibulares. Por otra parte, también manda información hacia lo que viene siendo el cerebelo, al tálamo y hacia lo que viene siendo los músculos extraoculares. Esto explica el por qué cuando hay un daño en los núcleos vestibulares se presenta nistagmo. Después tenemos la protuberancia anular a nivel de un corte medio, en donde vamos a tener de nuevo los núcleos pontinos, que ya los mencionamos sus funciones, los núcleos corticoespinales, el menisco medio, el menisco lateral, que dijimos que era parte de la audición y se forma después de que se cruzan las estrías de la vía auditiva, tal y como se muestra aquí otra vez. Y tenemos lo que viene siendo el fascículo espinotalámico, que habíamos dicho que es parte del menisco espinal y se encarga de evaluar la temperatura. Tenemos también lo que viene siendo el núcleo motor del trigémino, que va a ser la información para los músculos de la masticación, y el núcleo principal del trigémino, que habíamos mencionado que se encarga del plancton. Y hay que mencionar también que vamos a encontrar el branquium pontis, es decir, el pedúnculo cerebeloso medio, y el branquium conjuntivo, que es el pedúnculo cerebeloso superior. Después tenemos la protuberancia anular, que se encuentra en un corte rostral. Vamos a tener igualmente los núcleos pontinos, los núcleos corticoespinales, el menisco medio, el fascículo espinotalámico, y le siguen las fibras descendentes simpáticas. Estas fibras provienen del hipotálamo, y es importante mencionar que cuando se dañan vamos a presentar síndrome de Horner, que se caracteriza por anhidrosis, rubicondés facial, hematotalmos, una amniosis pupilar constante
Y luego tenemos lo que viene siendo el haz segmental central. El haz segmental central se va a originar a partir de lo que viene siendo el cerebro medio, que es el mesencéfalo, y de los ganglios basales. El haz segmental central va a ser un relevo de información con la oliva inferior, que habíamos dicho que tiene una función motora, y el haz segmental central lo vinculan a lo que viene siendo función de control del tono muscular y de la corrección de movimiento. Después tenemos la formación reticular paramediana pontina, que ya la habíamos mencionado, es la que se encarga de permitir la mirada conjugada a partir del relevo de información entre el núcleo del sexto y el núcleo del tercero, llevándola a partir del fascículo longitudinal medial. Y finalmente tenemos el fascículo longitudinal medial, que pues ya dijimos su función, y también sabemos que es parte de la vía vestibuloespinal. Eso sería todo de la anatomía que vamos a ver para poder entender los síndromes. A continuación, mi compañera Betsabe iniciará con la exposición de los síndromes pontinos basales caudales. Yo voy a presentar el síndrome de Millard-Hubler y bueno, es también conocido como el síndrome ventral y ha sido descubierto por los médicos franceses Louis-Auguste Jules Millard y Adolphe Hubler. Louis Millard fue un médico francés especializado en neurología y fue el primero en explicar y analizar este síndrome. Y Adolphe Hubler contribuyó a este estudio de los síndromes que se asocian con la hemiplegia y la parálisis de uno de los nervios. La etiología es por la pérdida funcional de varias estructuras y es por los núcleos de los nervios craneales 6 y 7, las fibras de la vía corticoespinal, la parálisis del nervio abducens y alteración de los nervios faciales. Originalmente este síndrome se describió por déficit neurológico de origen tumoral, pero actualmente se describe que es de causa vascular por posible infarto en las ramas perforantes de la arteria basilar. Bueno, primero voy a explicar la parálisis facial. Es de dos tipos. Puede ser parálisis facial central, que es por falla en las fibras corticoespinales, que se encuentra en la primera imagen de aquí, ahí en las fibras, y las últimas dos es por parálisis periférica, que en la imagen del medio se ve es por falla en el núcleo 6, y bueno, este núcleo está dividido en dos. La parte de arriba se llama la parte temporofacial, que inerva la parte superior de la cara, y la parte de abajo de este núcleo es la cervicofacial, que inerva la parte inferior de la cara. Por lo tanto, nada más hay afección en boca. Y en la última es por afección del mismo nervio 6. Ok. También hay estrabismo, que es esa afección al nervio 7, y es en la parte de arriba, la cara de la niña tiene el ojo izquierdo volteando hacia el centro porque está ganando el nervio 3. Es por afección del nervio 6 y por eso no está volteando hacia afuera, porque hay afección del nervio núcleo 6. Y en la imagen de abajo, su ojo izquierdo está volteando hacia el centro porque está ganando el nervio 3. Y su ojo no puede mirar hacia afuera porque fue afectado el nervio 6. También hay hemiplegia contralateral de las extremidades y la parálisis facial de los músculos de la cara por lo que ya había explicado, de la afección de la vía corticoespinal o afección en el núcleo y en el nervio. Los dejo con mi compañera Joali con el síndrome de Guelet. Yo les voy a hablar acerca del síndrome de Guelet. El síndrome de Guelet fue descrito en 1901 por Guelet.
Este se asocia con el síndrome de Miller-Gubler y lo que sucede es que la lesión se desplaza un poco, creando un nuevo síndrome con afectación auditiva. En esta imagen podemos ver a un paciente que tiene el síndrome de Guelet. Es muy parecido a un paciente con síndrome de Miller-Gubler, sin embargo, la afección auditiva no la podemos observar en la imagen. Las lesiones en el síndrome de Guelet incluyen los núcleos corticoespinales, que son los que están señalados con el número 2. Tenemos afección del núcleo del séptimo nervio craneal, que es el facial. Esta afección es variable, por eso está señalada en un tono diferente. Tenemos afección del octavo nervio craneal, que es el vestíbulo coclear. Este tiene dos divisiones, que es la coclear y la vestíbulo vulvar. La división coclear es la encargada de transmitir la información auditiva. Es por eso que es el más afectado en este síndrome. Las dos divisiones siguen juntos desde los órganos terminales periféricos en el oído interno hasta el puente donde se separan y cada uno establece sus conexiones precisas. Es por ello que tenemos señalado con el número 11 los núcleos cocleares ventral y dorsal. Después, con el número 12, tenemos señalados los núcleos vestibulares superior y medial. Las lesiones para el octavo nervio craneal suelen ser traumatismos craneoencefálicos severos y lesiones que ocupen el ángulo pontocerebeloso. El cuadro clínico en el síndrome de Guelet, por afección de los núcleos vestibulares, tenemos vértigo, que es alucinación de movimientos, náusea, vómito, nistagmo, que es oscilaciones rítmicas involuntarias de los ojos. Después tenemos anacusia, que es sordera ipsilateral. Esta es por afección de los núcleos cocleares. Por ipsilateral nos referimos a que la sordera va a ser del lado de la lesión. Después tenemos por afección del núcleo del séptimo nervio craneal la parálisis facial periférica. Luego tenemos por afección de los núcleos corticoespinales tenemos el síndrome piramidal. Este consiste en espasticidad, que es aumento del tono muscular. Después tenemos el Babinski positivo, que este consiste en la dorsiflexión del gran ortejo y separación del resto de los dedos. Esto en respuesta a la estimulación a la planta del pie. Tenemos hiperreflexia y hemiparesia contralateral. En la presentación tenemos un video de lo que es el nistagmo para que quede más claro. De mi parte sería todo y ahora los dejo con mi compañera Claudia. El síndrome de Brisaut-Zicart es una lesión caudal del puente de Barolio que a continuación se describirá. Aquí tenemos una representación de un corte transversal a través de la parte caudal de la protuberancia anular a nivel del colículo facial. El colículo facial es una elevación del piso del cuarto ventrículo producido por la raíz del nervio facial que gira alrededor del núcleo obtuscens. Hablando un poco de historia, el síndrome fue descrito por primera vez por un médico francés llamado Adolphe Gruber en 1856, pero como vemos este síndrome tiene dos nombres de médicos franceses, que es el de Edouard Brisaut y Jean-Athénée Zicart. Este síndrome se describió en 1906 por Edouard Brisaut, y que fue un neuropsiquiatra francés que fue discípulo de Charcot. Recordemos que Charcot hizo el corte coronal del encéfalo a nivel de los cuerpos mamilares. Y murió por un tumor cerebral. Acerca de la etiología, bueno, ya vimos que es una lesión caudal
de la protuberancia anular y que se debe a que afecta a las raicillas proyectadas al nervio facial y las fibras del tracto corticoespinal. Se debe a dos causas principales, que sería una neoplasia. La neoplasia, recordemos que es un crecimiento descontrolado de células anormales en el organismo. Pueden ser benignas o malignas. Y un ejemplo sería un glioma del tallo cerebral. Un glioma es un tipo de tumor que comienza en el soporte viscoso donde están las células gliales que rodean a las neuronas. La segunda causa sería un accidente cerebrovascular isquémico de la circulación posterior. Recordemos que la circulación posterior está constituida por las arterias vertebrales que van a formar la arteria basilar. En el cuadro clínico tenemos una manifestación ipsilateral que sería un hemiespasmo facial. El hemiespasmo facial son contracciones musculares indoloras, unilaterales de los músculos faciales, y es causado por la irritación mecánica del nervio facial que puede ser por un tumor que está en contacto y entonces el núcleo puede producir descargas espontáneas que provoquen contracciones ipsilaterales de los músculos faciales y así haya un deterioro funcional. La manifestación contralateral sería una hemiparesia, que es una disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que afecta un brazo y una pierna del mismo lado del cuerpo. Aquí tenemos unas imágenes. Esta corresponde al hemiespasmo facial ipsilateral y esta otra imagen corresponde a la hemiparesia contralateral. Continuamos con nuestra compañera Paulina Rosas con el tema de examen físico. Bueno, ahora sí, para concluir con este tema que les presentamos, vamos a hablar sobre el examen físico, pero no todo el examen neurológico que se le tiene que hacer al paciente, sino obviamente nosotros ya realizamos dicho examen y hay ciertos puntos, de acuerdo a los síndromes que se vieron, a los cuales debemos prestar más atención. Obviamente recordemos que desde que el paciente entra por la puerta del consultorio, pues empieza todo este análisis del paciente para poder llegar a un diagnóstico certero. Muy bien. Pues empecemos a hablar sobre el nervio abducens, el sexto nervio craneal, el cual, la manera en que lo vamos a evaluar es a través de pedirle al paciente que mueva los ojos, mueva la vista ya sea derecha o izquierda. Obviamente nosotros vamos a ver de qué lado está la lesión. Si por ejemplo al momento de pedirle que voltee, en este caso, voltee hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho del lado de la lesión, podemos observar que el ojo de ese lado no se abduce, esto debido a que el recto lateral del ojo, inervado por el abducens, no está bien inervado, por lo tanto no se produce este movimiento y queda de manera central, ya que el tercer nervio craneal hace su trabajo. Entonces por eso observamos que hay una endotropia, además de que el paciente puede referir a que pues presenta visión doble. Ahora bien, hablando sobre el séptimo nervio craneal, el nervio facial, pues como ya se mencionó, tenemos una parálisis facial periférica, la cual esta parálisis suele ser flácida y debemos tener en cuenta cómo identificar este problema. Obviamente, probablemente el paciente va a nuestro consultorio porque presenta esto y pues esta es una señal de que algo está mal. Obviamente es muy evidente la manera en que se presenta esta parálisis facial, sin embargo podemos hacer pruebas para verificar que realmente es una parálisis facial, más que nada que sea periférica. Podemos pedirle al paciente que frunce el ceño, que abra los ojos, que sonría, etc. Debemos tener en cuenta que esta parálisis facial se presenta cuando se puede observar que el ojo del lado lesionado está más abierto y la boca se desvía hacia el lado contralateral.
debido a que los músculos de este lado pues están funcionando bien, entonces hacen como que lo jalan hacia ese lado. Además encontramos una hiperacusia, entonces el paciente puede también referir a que los sonidos le molestan mucho. Esto se debe a que este mismo nervio va a inervar al músculo que controla el volumen del sonido. Entonces, al estar lesionado este músculo, pues el paciente tiene una hiperacusia. Ahora bien, en cuanto al córtico espinal, como ya lo mencionaron, puede presentar un síndrome piramidal, que ya lo mencionaron bien con todas sus características, pero se caracteriza por ser un signo de neurona motora alta. Como sabemos, esta es una parálisis espástica, es decir, los músculos pues aumentan de tono. Una manera en que lo podemos revisar, y como lo más común, es el signo de Babinski. Con un lápiz o con una pluma vamos a rozar la planta del pie, y es patológico cuando esto sucede. Cuando se hace este estímulo, los dedos se abren a manera de abanico. Es normal cuando no sucede esto. Cuando sucede esto, esta imagen que tenemos acá se le nombra como signo de Babinski positivo. El signo de Babinski positivo es normal en recién nacidos, ya que obviamente su sistema nervioso aún no está del todo maduro. Además, también podemos revisar los reflejos, que pues puede ser desde el bicipital, el rotuliano, etc. Y esto, ¿cómo lo podemos ver? Una hiperreflexia se ve cuando, después de hacer el estímulo varias veces, lo normal es que suceda este reflejo 2 veces. Después de la tercera, pues ya no es normal que esto suceda. En pacientes con síndrome piramidal, con daño en el fascículo córtico-espinal, pues podemos observar esto. Además, también podemos realizar clono, que es movemos la rodilla, hacemos como un movimiento repetitivo en la rótula, así, esta es la rótula, y hacemos este movimiento con nuestra mano, y al nosotros retirar el movimiento de la mano, se sigue moviendo. Eso sería por parte de la lesión en el fascículo córtico-espinal. Ahora bien, en cuanto al fascículo lemnisco-medial, pues como bien sabemos, es el que transporta pues la sensibilidad a miembros superiores e inferiores. Una manera en que lo podemos revisar, esto es para la vibración, para ver si el paciente percibe la vibración, es con un diapasón, pegarle para que vibre y colocarlo ya sea en manos o en pies para ver si el paciente percibe esta vibración. Posteriormente también vamos a hacer tacto discriminativo para ver si el paciente pues identifica de que cuántos dedos o cuántas plumas lo están tocando, que sería con 2 plumas. El paciente, obviamente con los ojos cerrados, colocamos en 2 puntos diferentes para ver si percibe los 2 o percibe solamente uno. También podemos pedirle mover al paciente y preguntarle si siente el movimiento que le estamos aplicando en cuanto a la sinestesia. Y en cuanto a la posición, vamos a revisar si el paciente puede describir la posición en la que tiene sin verlo. Entonces le pedimos al paciente que cierre los ojos y describa cómo se encuentra posicionados sus pies. Muy bien, ahora continuamos con los siguientes signos que vamos a revisar. Bueno, en cuanto al núcleo coclear, obviamente desde que nosotros estamos platicando con el paciente, le estamos preguntando para indagar más sobre su historia clínica, pues podemos observar que no escucha bien, que necesita que le repitamos las cosas. Otra cosa que podemos hacer es chasquear los dedos para ver si escucha bien, y también podemos rozar su pabellón auricular con nuestro dedo. Eso es algo como muy por encima, muy simple, que se puede hacer de manera rápida. Sin embargo, para una prueba un poco más profunda, pruebas más profundas, más concretas, podemos usar la prueba de Weber y de Rinner. En primer lugar, la prueba de Rinner. En este caso, con un diapasón, primero vamos a evaluar la conducción ósea, porque recordemos que la conducción aérea es más rápida que la ósea. Entonces, por eso primero vamos a manejar la conducción ósea, a evaluar. Entonces vamos a hacer vibrar el diapasón, lo vamos a poner en la parte posterior del pabellón auricular, en la apófisis mastoide,
y vamos a decirle al paciente que nos indique cuando ya no escucha esto. Posteriormente lo retiramos y lo colocamos cerca del pabellón auricular para que ahora la conducción sea aérea. Ahora bien, el paciente va a indicar ya no lo escucho. En este caso vamos a agarrar el diapasón y nosotros lo escuchamos para comprobar si realmente ya nos escucha, o si nosotros lo escuchamos, si es que tenemos buen oído, podemos confirmar que tiene un problema de audición. Eso es más que nada para ver cómo está la conducción ósea y aérea, ambas, para comparar. Ahora bien, la prueba de Weber es igual con un diapasón, lo hacemos vibrar, lo colocamos ya sea en la frente o en la parte más superior del cráneo. Esto también es para ver conducción ósea. En este caso, si el paciente tiene una audición correcta, el sonido va a viajar hacia los dos lados. En el caso de que presente lo mencionan como sordera neurosensorial, es decir, el nervio coclear está dañado, podemos observar o preguntarle al paciente hacia dónde se va el sonido, y él lo va a indicar hacia el lado sano. Es decir, por ejemplo, tiene dañado el lado derecho, el sonido va a viajar hacia el lado sano. Ahora bien, por último, el nervio vestibular. Se mencionaron varios síntomas y signos que presenta este nervio. Obviamente el paciente va a mencionar que ha tenido vómito y náuseas. Obviamente vamos a encaminar también nuestras preguntas hacia un posible daño del nervio vestibular. Posiblemente porque también puede haber otras causas. Si el paciente indica vértigo, tenemos que pedirle bien que para él qué es el vértigo, porque muchas veces se confunde qué es el vértigo con el mareo, y recordemos que el mareo es algo más cuestión de cambios en la presión arterial, mientras que el vértigo ya es meramente cuestión del nervio vestibular, que obviamente nos va a causar como este estado en falta de equilibrio, pero porque se mueve el entorno, mientras que el mareo es más como esta sensación de movimiento interno. Ahora bien, obviamente desde que el paciente va a entrar, pues podemos ver que tiene dificultad para tener una marcha pues equilibrada. Incluso él lo puede decir: ¿sabe qué, doctor? A veces me da vértigo y no puedo hacer absolutamente nada porque siento que todo me da vuelta. Entonces, para comprobar esto podemos hacer el test de Romberg. Hay varios test que pues se pueden considerar, pero pues necesitamos lugares amplios para poder realizarlo, porque se le pide al paciente que camine. Pero este test de Romberg es sencillo porque es en cuestión de revisar si el paciente tiene equilibrio, pero de una manera pues sin moverse, o sea, moverse voluntariamente. Le vamos a pedir al paciente que se coloque en posición anatómica, a lo mejor no las manos completamente estiradas y volteando las palmas hacia enfrente, pero sí con los pies juntos y con los ojos cerrados. Esto más que nada para ver si el paciente se cae. O sea, si se cae de plano, pues sí nos indica que hay un vértigo muy evidente y preocupante, además de que nos permite saber si a lo mejor no se cae, a ver si hay desequilibrio, ver hacia qué lado es ese desequilibrio, y del lado que sea el desequilibrio, pues nos va a indicar de qué lado es el daño. Por ejemplo, el paciente está con los ojos cerrados y vemos que se inclina hacia la derecha, pues podemos hablar de que el daño es hacia del lado derecho, porque recordemos que esto es ipsilateral. Ahora bien, también como un plus para el test de Romberg es pedirle al paciente que ponga un pie delante sobre el otro y luego lo cambie. Y eso sería para ver si se va atrás o hacia adelante, pero al principio no vamos a notar como un cambio, porque pues al como ampliar los puntos de equilibrio, pues no se va a notar, pero con el paso del tiempo obviamente se va a notar que hay un desequilibrio. Ahora bien, en cuanto también al nervio vestibular, para evaluar los nistagmos, pues podemos pedirle al paciente que siga nuestro dedo, pedirle al paciente que vea nuestro dedo y lo siga, y podemos observar que hay un nistagmo por octosinático, un nistagmo octosinático, que es decir, que este nistagmo se provoca al momento de seguir seguir objetos, o al momento de mover, seguir algo con la vista. Puede ser de cualquiera de estos casos, pero el más común es que sea un nistagmo horizontal. Bueno, dicho esto, pues para agregar y tener en cuenta que tanto el daño del nervio facial como el daño de los fascículos corticoespinales van a afectar de igual manera en los tres síndromes.
obviamente están relacionados porque se encuentran en la base de la protuberancia anular, en la parte más caudal. Sin embargo, tenemos que tenerlos bien presentes, o sea, cómo se presenta, además de otros signos que presentan en el caso de los dos primeros, porque el último, como vimos, solamente presentan estos dos signos, y obviamente cotejarlo y relacionarlo también con otros signos o antecedentes que nos mencione el paciente. Además, esto nos va a permitir hacer un buen diagnóstico, decir, podría ser este síndrome, podría ser el otro, y posteriormente ya mandar a hacer pruebas diagnósticas más específicas, ya sea de imagen, o por ejemplo, en el caso del nervio coclear, hacer ya una acumetría más específica, etcétera, para tener y poder para confirmar el diagnóstico. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención, gracias por ver este video. Espero que les haya servido, esperamos que les haya servido para comprender mejor estos síndromes y más que nada la función de cada uno de los núcleos que se encuentran en esta región de la protuberancia anular. Para más información, pues pueden consultar las fuentes que nosotros consultamos, que están en el muro de Padlet, y pues eso sería todo por nuestra parte, y gracias por su atención. Hasta la próxima.